Mi nombre es Silas, y la historia que les voy a contar no es de duelos al sol ni de grandes fortunas, sino de un silencio que duró 5 años y se rompió una tarde de invierno, cuando el viento aullaba como un animal herido. Ese día, al borde de mi tierra, encontré a una mujer y a sus 2 hijas abandonadas a su suerte, a punto de ser borradas por la nieve. Eran un problema ajeno, una herida que no era mía, pero la tormenta que se venía encima no preguntaba a quién pertenecía cada alma. Aquel encuentro lo cambió todo. Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Déjenme saber también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. Corría el final del invierno de 1885, en las tierras ásperas que rodean Redemption Creek, Montana. El cielo tenía el color del plomo y el aire cortaba la piel. Yo volvía de buscar provisiones, con la cabeza gacha, contra el viento, deseando solo el calor solitario de mi cabaña. Fue entonces cuando las vi, 3 figuras acurrucadas junto a un poste de mi cerca, tan quietas que podrían haberse confundido con un montón de trapos viejos si no fuera por el leve temblor que las delataba. Mi primer impulso fue espolear al caballo y seguir de largo. En Redemption Creek, los problemas de los demás se pegan como el barro, y yo ya tenía el alma bastante sucia con los míos. Acoger a una mujer repudiada, porque eso era lo que parecía, era invitar al juicio y a los susurros de un pueblo que se alimentaba de la desgracia ajena. No quería testigos en mi vida, y mucho menos huéspedes, pero mis pies no obedecieron a mi cabeza. Detuve al caballo, y el silencio que siguió fue más pesado que la tormenta que se anunciaba. Me acerqué con la lentitud de un hombre que teme lo que va a encontrar. Era una mujer, no mucho mayor que una muchacha, con el rostro pálido y los labios amoratados por el frío. Abrazaba a 2 niñas, pequeñas, protegiéndolas del viento con su propio cuerpo. No levantó la vista para suplicar. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, llenos de una vergüenza tan profunda que dolía mirarla. Llevaba la humillación como un segundo abrigo, uno que no la protegía del frío, sino que la congelaba por dentro. En su quietud había una dignidad rota, una resistencia silenciosa que me desarmó más que cualquier llanto. Y en las caras de las niñas vi el reflejo de un miedo puro, el de quienes dependen por completo de un mundo que les ha dado la espalda. Fue entonces cuando los primeros copos de nieve, duros y afilados como cristales, comenzaron a caer. El viento arreció, trayendo consigo el lamento de los pinos lejanos y la promesa de una ventisca que no perdonaría a nadie que se quedara a la intemperie. La decisión ya no era mía, era de la tierra, del cielo, de ese invierno implacable. No hubo palabras, no hacían falta. Desmonté, y el crujido de mis botas sobre la tierra helada fue como una sentencia. La mujer, el ara, se sobresaltó al oírme tan cerca, y su cuerpo se tensó, listo para defender a sus crías. No le ofrecí consuelo ni una sonrisa. Solo un gesto seco con la cabeza, señalando el humo que se escapaba de la chimenea de mi cabaña, apenas visible a través de la creciente neblina. Ella dudó un instante, su desconfianza hacia mí luchando contra el terror a la tormenta, pero entonces miró a sus hijas y supe que la batalla había terminado. El camino a la cabaña fue un castigo. El viento nos empujaba, nos robaba el aliento. Yo caminaba delante, abriendo paso, sintiendo sus pasos vacilantes a mi espalda. No era un rescate, sino una tregua forzada con el destino. La cabaña, mi refugio de 5 años de soledad, se alzó ante nosotros como una promesa tosca de supervivencia. Empujé la pesada puerta de madera y el calor del hogar se derramó hacia afuera. Una lengua de luz anaranjada que lamió la nieve que ya se arremolinaba a nuestros pies. Me hice a un lado, sin decir nada,
y vi cómo el ara entraba con sus dos niñas, Lía y Cora, como si cruzara el umbral de otro mundo. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando fuera el aullido del viento. Dentro, el único sonido era el crepitar del fuego y el eco de 3 respiraciones ajenas que acababan de invadir mi silencio. La tormenta nos había encerrado juntos. El silencio en la cabaña era distinto ahora. Durante 5 años, el silencio había sido mi única compañía, un manto pesado y vacío que yo mismo había tejido con mis manos. Era un silencio de ausencia, de ecos que solo yo podía oír, pero este nuevo silencio respiraba. Estaba lleno del suave murmullo del sueño de 2 niñas y de la presencia inmóvil de su madre, que dormitaba sentada en una silla junto al fuego, con el cuerpo todavía tenso, como si temiera que la salvación fuera solo un sueño del que pudiera despertar en la nieve. Verlas allí, en el rincón que había pertenecido a otra vida, removió algo en mi interior, algo que llevaba mucho tiempo, enterrado bajo el hielo de la memoria. Era como si el pasado, al que había dado la espalda durante tanto tiempo, se hubiera levantado de su tumba y estuviera sentado frente a mi fuego. Mi vida no había empezado en esta soledad. Nací en una tierra más amable, al este, en una granja donde el trabajo era duro, pero la vida tenía un ritmo predecible. Aprendí a conocer el mundo a través del tacto de la madera, del olor de la tierra recién arada y del peso de las herramientas en mis manos. No era un hombre de grandes palabras ni de sueños desmedidos. Mi ambición era sencilla, un pedazo de tierra propio, una familia y la paz que da el saber que has construido algo con tu propio esfuerzo. Cuando heredé este rancho, con sus colinas barridas por el viento y sus inviernos crueles, supe que había encontrado mi lugar. Era una tierra que exigía respeto y trabajo, y yo estaba dispuesto a dárselo. No sabía entonces que la tierra, a veces, pide más que sudor. A veces, también pide el corazón. Fue en 1960. Redemption Creek, durante una feria de verano, donde la vi por primera vez. Se llamaba María. No era la mujer más llamativa del lugar. No tenía la risa escandalosa de otras, ni buscaba la atención de nadie. Estaba de pie junto al puesto de su padre, con una cinta azul en el pelo y una calma en la mirada que parecía un remanso en medio del bullicio. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente. En ese breve instante, sentí una conexión que no podía explicar. No hubo cortejo de grandes gestos, sino de pequeñas cosas. Le arreglé la rueda de un carro que se había atascado en el barro, y ella, días después, me trajo un pan recién horneado, todavía caliente, envuelto en un paño limpio. Así empezamos, con actos sencillos que decían más que cualquier poema. Nuestro amor se construyó como se construye una cerca, poste a poste, con paciencia y esfuerzo. Pasamos meses hablando en los porches, bajo la atenta mirada de su familia, compartiendo sueños que parecían demasiado grandes para 2 personas tan sencillas. Le hablé de mi rancho, de la cabaña que estaba levantando con mis propias manos, de los caballos que criaría y del futuro que imaginaba en esa tierra solitaria. Ella no se asustó de la dureza de esa vida. Al contrario, sus ojos brillaban con una determinación que igualaba la mía. Una noche, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía a punto de romperse, le prometí que nunca le faltaría un techo ni el calor de mi hogar. Ella me respondió que un hogar no lo hacen las paredes, sino las manos que lo sostienen juntas. Y con esa promesa sellamos nuestro destino. Nos casamos en otoño, cuando las hojas de los álamos se tiñeron de oro. Los primeros años en el rancho fueron una lucha constante contra la naturaleza y la soledad. Trabajábamos codo con codo desde el alba hasta el anochecer, ella en la casa y el huerto, yo con el ganado y la tierra. Su presencia convirtió la cabaña en un hogar. Había flores silvestres en un tarro sobre la mesa.
El olor a guiso llenaba el aire por las tardes, y su risa era el único sonido que rompía el silencio del valle. Juntos, convertimos un pedazo de tierra salvaje en nuestro rincón del mundo. Cada poste de la cerca, cada surco en el campo, cada viga de la casa era un testimonio de nuestro esfuerzo compartido. Éramos un equipo, dos almas unidas contra la inmensidad de Montana, y durante un tiempo creí que éramos invencibles, que nuestro amor era un refugio lo bastante fuerte como para resistir cualquier tormenta. Recuerdo tardes de verano en las que nos sentábamos bajo el gran álamo que corona la colina, el mismo que ahora vigila su descanso eterno. Desde allí se veía todo el rancho, nuestro pequeño reino. Hablábamos de los hijos que tendríamos, de cómo llenaríamos esa tierra de vida. María soñaba con una niña a la que enseñaría a coser y un niño al que yo enseñaría a cabalgar. Sus sueños se convirtieron en los míos y la esperanza echó raíces profundas en mi corazón. La vida era dura, sí, pero era plena. Había un propósito en cada ampolla de mis manos, en cada músculo dolorido al final del día. Estaba construyendo un futuro, no solo para mí, sino para nosotros, para la familia que estaba por venir. Esa esperanza era el fuego que me mantenía caliente en los inviernos más crudos. Cuando María me dijo que estaba esperando un hijo, sentí un orgullo tan grande que creí que el pecho me iba a estallar. El mundo pareció cobrar un nuevo brillo. Empecé a tallar una cuna con la mejor madera de pino que pude encontrar, lijando cada borde hasta que estuvo suave como la seda. Cada noche le hablaba al niño a través del vientre de su madre, contándole historias de la tierra que sería suya. María cosía ropas diminutas, con una sonrisa serena en el rostro que iluminaba toda la cabaña. Esos meses fueron los más felices de mi vida. La promesa de un futuro que habíamos sembrado juntos estaba a punto de florecer, y la soledad de esas tierras parecía por fin vencida. El rancho ya no era solo nuestro, pronto pertenecería también a la siguiente generación. Pero el invierno que trajo a nuestro hijo también trajo la desgracia. La tormenta que se desató la noche del parto fue de una furia que nunca había visto. El viento aullaba como un lobo hambriento y la nieve se amontonaba contra las ventanas, aislándonos del mundo. El parto fue largo y difícil. Hice todo lo que pude, pero no era médico. Cuando el niño nació, tan pequeño y quieto, un silencio terrible cayó sobre la habitación. Y en ese silencio vi cómo la vida se escapaba también de los ojos de María. Me dejó solo en una cabaña asediada por la tormenta, con dos cuerpos a los que había amado más que a mi propia vida. El fuego de la chimenea pareció encogerse y el calor se desvaneció, dejando solo un frío que se me metió en los huesos y nunca más se fue. Tuve que enterrarlos yo mismo cuando la tormenta amainó. Cavé una tumba para los dos bajo el álamo de la colina, el lugar donde habíamos compartido tantos sueños. La tierra estaba helada y cada palada era como arrancar un trozo de mi propia alma. No lloré. El dolor era tan profundo que no había lágrimas para él. Era un vacío, un agujero negro que se lo había tragado todo. El amor, la esperanza, el futuro. Cuando terminé, me quedé allí de pie, mirando ese pequeño montículo de tierra removida, y supe que una parte de mí también había sido enterrada con ellos. A partir de ese día, el rancho dejó de ser un hogar y se convirtió en una tumba. Un recordatorio constante de todo lo que había tenido y había perdido en una sola noche. Los 5 años que siguieron fueron un borrón de trabajo y silencio. Me dediqué al rancho con una furia silenciosa, trabajando hasta que el agotamiento me vencía y me permitía dormir unas pocas horas sin soñar. Dejé que la cabaña se llenara de polvo y de sombras. Las cosas de María permanecieron donde las había dejado, cubiertas por un velo de abandono. Me convertí en un fantasma en mi propia vida,
un hombre que respiraba y comía, pero que había muerto por dentro. Evitaba a la gente de Redemption Creek, sus miradas de lástima y sus susurros. La soledad se convirtió en mi armadura, la amargura en mi única compañera. No quería consuelo, no quería compañía, solo quería que me dejaran en paz con mis fantasmas. El álamo en la colina se convirtió en un faro de mi dolor. Lo veía cada mañana al salir y cada tarde al volver. Su silueta contra el cielo era un juez silencioso de mi fracaso. Nunca me acercaba. El simple hecho de mirar en esa dirección era como tocar una herida abierta. Era la prueba tangible de que le había fallado a la única persona a la que había prometido proteger. Le prometí un hogar y le di una tumba. Esa culpa me roía por dentro. Un veneno lento que me había endurecido la piel y el corazón. Había construido un muro a mi alrededor, no para mantener a los demás fuera, sino para mantenerme a mí mismo encerrado con mi pena. Creía que nada ni nadie podría volver a derribar ese muro. Y entonces aparecieron ellas, una mujer y dos niñas, expulsadas por el mundo y arrojadas a mi puerta por una tormenta. Al principio, solo vi en ellas un problema. Una intrusión en mi exilio autoimpuesto. No quería sentir la lástima que me provocaban, porque la lástima es prima hermana del afecto, y yo había jurado no volver a sentir nada. Pero la tormenta no me dio opción. Nos encerró juntos, obligándome a compartir mi refugio, mi fuego y mi silencio. Y poco a poco, su presencia empezó a resquebrajar el hielo que envolvía mi corazón. No con grandes gestos, sino con pequeños detalles que me tomaban por sorpresa y me desarmaban. El ara no pedía nada. Se movía por la cabaña con una discreción que rozaba la invisibilidad, pero dejaba un rastro de orden a su paso. Un día encontré mi camisa de trabajo, que tenía un desgarro en la manga, cuidadosamente remendada sobre mi silla. Otro día, el aroma de un guiso, hecho con las pocas provisiones que teníamos, llenó la casa de un calor que yo creía olvidado. Eran gestos silenciosos de gratitud, un lenguaje que yo entendía mejor que las palabras. Y las niñas, su existencia, era un recordatorio constante y doloroso de lo que había perdido. Al principio, no podía ni mirarlas. El sonido de sus risas contenidas, o de sus pequeños pasos sobre el suelo de madera, era como una aguja clavándose en mi pecho. Eran la vida que me había sido arrebatada, pero era imposible ignorarlas por completo. Lía, la mayor, me observaba con unos ojos serios y profundos, como si intentara descifrar el mapa de mi amargura. Cora, la pequeña, todavía ajena a la crueldad del mundo, a veces se olvidaba de su miedo y tarareaba una canción mientras jugaba con una piña cerca del fuego. Una noche no pude evitarlo. Mientras dormían, tallé una pequeña figura de un caballo con un trozo de leña y la dejé junto a su cama improvisada. No supe por qué lo hice. Quizás fue un eco del padre que nunca llegué a ser, un impulso de proteger algo pequeño e inocente en un mundo que no lo era. Al día siguiente, vi a Lía aferrada al caballito de madera como si fuera un tesoro, y sentí una punzada extraña, algo que se parecía peligrosamente a la calidez. Ahora, mientras las observaba dormir a la luz parpadeante del fuego, el contraste entre mi pasado y mi presente se hizo insoportablemente claro. Durante 5 años había vivido en un mundo de sombras, convencido de que mi vida había terminado aquella noche de invierno. Había aceptado la soledad como mi destino, como mi justo castigo. Pero la llegada de Elara y sus hijas había traído una luz inesperada a mi oscuridad. Una luz que era, al mismo tiempo, un consuelo y un tormento. Iluminaba la desolación de mi existencia, pero también me mostraba que, quizás, había algo más allá del dolor. Me mostraba que todavía podía sentir algo, aunque ese sentimiento fuera el miedo. El miedo era lo que más me paralizaba.
miedo a que esa frágil tregua con la vida se rompiera, miedo a sentir de nuevo, porque sabía que el afecto era el camino más corto hacia el dolor. Cuidar de ellas significaba abrir la puerta a la posibilidad de perder otra vez, y no estaba seguro de poder soportarlo. Miré a Elara, cuyo rostro, incluso en el sueño, conservaba una huella de orgullo herido, y vi un reflejo de mi propia alma rota. Y en las niñas vi la inocencia que yo creía perdida para siempre. Ayudarlas era traicionar el juramento de silencio y soledad que le había hecho a mi pasado. No ayudarlas era convertirme en el tipo de hombre que la tierra de Montana forjaba a menudo, uno tan duro por fuera que acababa por pudrirse por dentro. La tormenta de fuera había amainado, pero la que se había desatado en mi interior apenas acababa de empezar. La tormenta de nieve se fue tan rápido como llegó, dejando tras de sí un mundo limpio y silencioso, cubierto por un manto blanco que parecía perdonarlo todo. Pero la quietud del paisaje no se correspondía con la que había dentro de mí. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina frágil se instaló en la cabaña. Yo salía al amanecer para ocuparme del ganado y de las cercas rotas por el peso de la nieve, mientras Elara se hacía cargo del interior con una eficiencia silenciosa que me recordaba dolorosamente a María. No hablábamos mucho. Intercambiábamos las palabras justas para funcionar, para sobrevivir. Pero el silencio más grande era el que yo guardaba en mi pecho, la verdad de quién era ella, de cómo su presencia en mi casa era una ironía cruel del destino. Cada vez que la miraba, veía el fantasma de mi esposa en el contorno de su rostro, en la forma en que se recogía el pelo, y la culpa me ahogaba. Ella nunca preguntaba por mi pasado, y yo nunca ofrecía explicaciones sobre mi presente. Se movía por mi hogar con el cuidado de un animal herido que teme hacer ruido. Remendaba mi ropa, cocinaba con los escasos ingredientes de la despensa y mantenía el fuego vivo como si de ello dependiera no solo nuestro calor, sino nuestra existencia. Su gratitud no se expresaba con palabras, sino con esos pequeños actos que transformaban lentamente la cabaña de una tumba polvorienta a un lugar que volvía a respirar. Y eso me aterraba, porque cada gesto suyo de cuidado era un ladrillo más en la pared de mi mentira. Yo no la había salvado por bondad, sino por un impulso que no entendía, y ahora estaba atrapado en una caridad que se sentía deshonesta. Protegerla significaba mantenerla en la ignorancia, y esa contradicción me consumía por dentro. Lía, la hija mayor, se convirtió en la observadora silenciosa de nuestra tregua. Al principio me rehuía, escondiéndose detrás de las faldas de su madre cada vez que yo entraba. Pero la curiosidad de un niño es más fuerte que el miedo. Pronto empezó a seguirme a una distancia prudente, mientras yo reparaba el corral o afilaba mis herramientas. Sus ojos, serios y viejos para su edad, lo analizaban todo. No me preguntaba nada, pero yo sentía su mirada como un juicio constante. A veces, mientras trabajaba la madera, sentía el impulso de tallarle otra figura, algo más que un simple caballo, pero me contenía. Acercarme a esa niña era acercarme al abismo de mi propio dolor, al hijo que nunca tuve, y no me sentía con fuerzas para asomarme a ese vacío de nuevo. Una tarde, mientras el sol se derretía sobre las colinas nevadas, Elara me encontró en el porche, mirando hacia la colina donde se alzaba el álamo. La vi por el rabillo del ojo, pero no me moví. Se detuvo a mi lado, y por un momento el silencio fue tan puro que pude oír el latido de mi propio corazón. «Es una tierra dura», dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. Era una invitación, una puerta entreabierta para que yo hablara. Podría haberle contado todo en ese momento. Podría haberle dicho que bajo ese árbol descansaba su hermana, mi esposa.
pero las palabras se atascaron en mi garganta, convertidas en una bola de hielo. Siempre lo ha sido, respondí secamente, y me levanté para ir a buscar más leña. Dejé tras de mí un silencio aún más frío que la nieve que nos rodeaba. Cuando las primeras sendas se abrieron con el deshielo, supe que no podíamos seguir aislados. Necesitábamos provisiones, y eso significaba ir a Redemption Creek. El viaje en el carro fue tenso. Las niñas, emocionadas por salir de la cabaña, no paraban de señalar cosas, pero entre Elara y yo apenas se cruzó una palabra. La tensión era una tercera pasajera, invisible pero pesada. Al llegar al pueblo, sentí como todas las miradas se clavaban en nosotros. Redemption Creek era un lugar pequeño, donde los secretos no duraban mucho, y la historia de la mujer repudiada por el comerciante y acogida por el viudo solitario ya debía de ser el plato principal en todas las mesas. Vi las cortinas moverse en las ventanas, los hombres detener sus conversaciones en la puerta del salón para mirarnos pasar. En el almacén de provisiones, el aire se podía cortar con un cuchillo. El señor Henderson, que me conocía de toda la vida, me atendió con una formalidad gélida, evitando mirar a Elara. Las mujeres del pueblo, que revisaban telas en un rincón, se callaron de golpe y empezaron a susurrar entre ellas, lanzándole miradas que eran una mezcla de desprecio y lástima. Vi a Elara encogerse, su rostro perdiendo el poco color que había recuperado. Se aferró a las manos de sus hijas como si fueran sus únicas anclas en un mar de hostilidad. Yo sentí una rabia sorda crecer en mi interior. Rabia contra ellos por su juicio fácil, y rabia contra mí mismo por haberla expuesto a esto. Pagué en silencio, cargué las cosas en el carro y nos fuimos de allí sin mirar atrás. El regreso al rancho fue peor que la ida. El silencio ya no era de incomodidad, sino de pura humillación. Elara mantenía la vista fija en el camino, pero yo veía el temblor de sus manos en su regazo. La vergüenza que le habían hecho sentir en el pueblo era una herida fresca, y yo me sentía responsable de ella. El mundo exterior había roto nuestra frágil burbuja, recordándonos que no éramos más que dos parias compartiendo un techo por necesidad. La condena del pueblo nos había unido en la desgracia, pero también había levantado un nuevo muro entre nosotros. Ahora, su dependencia de mí no era solo una cuestión de supervivencia, sino también de deshonra, y yo, al protegerla, me había convertido en cómplice de su caída a los ojos de todos. Esa noche, el ambiente en la cabaña era irrespirable. Elara acostó a las niñas y se sentó junto al fuego, con la espalda rígida como una tabla. Yo sabía que debía decir algo, ofrecer algún tipo de consuelo, pero ¿qué podía decirle? Que no me importaba lo que pensaran en el pueblo. Sería una mentira. Me importaba porque su juicio nos ponía en peligro a todos. El comerciante, su exmarido, era un hombre influyente en Redemption Creek. Su orgullo herido no se quedaría quieto para siempre. La tormenta de nieve nos había salvado temporalmente, pero ahora que el invierno retrocedía, sabía que la verdadera tormenta, la de los hombres, estaba a punto de desatarse, y nosotros estábamos justo en su camino. Los días que siguieron estuvieron marcados por una distancia calculada. Evitábamos estar solos, cruzarnos en los espacios estrechos de la cabaña. Una mañana la vi de pie junto a la ventana, mirando hacia el álamo en la colina. Su expresión era pensativa, melancólica. Sabía que se preguntaba por la historia de ese lugar, por la tumba solitaria que lo presidía. Era otra oportunidad, quizás la última, para contarle la verdad. Caminé hacia ella, con el corazón martilleándome en el pecho, las palabras ensayadas en mi mente. Pero cuando estaba a solo unos pasos, Lía entró corriendo, llorando por una rodilla raspada. El momento se rompió. Mientras Elara consolaba a su hija, yo me sentí un cobarde, aliviado por la interrupción que me salvaba de mi propia confesión.
Empecé a dejarle pequeños regalos a escondidas. Un día, una pluma de águila que encontré en el campo, dejada sobre el libro que a veces leía por las noches. Otro, unas flores silvestres que habían sobrevivido al deshielo, puestas en un vaso de agua junto a su cama improvisada. Eran mensajes silenciosos que no me atrevía a decir en voz alta. Gestos de un hombre que quería cuidar de ella, pero que estaba demasiado roto para hacerlo de la manera correcta. No sé si ella entendía lo que significaban o si simplemente los veía como la extraña amabilidad de un hombre solitario. Nunca los mencionaba, pero los guardaba. La pluma apareció marcando la página de su libro, y las flores permanecieron en el vaso hasta que se marchitaron por completo. Un día de primavera, una lluvia torrencial nos encerró en la cabaña durante 2 días. El espacio, que ya era pequeño, se volvió asfixiante. El sonido constante de las gotas contra el techo de madera era como el tic-tac de un reloj que nos recordaba el tiempo que estábamos perdiendo, las verdades que no se decían. En un momento, al pasar junto a ella para avivar el fuego, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto fugaz. Apenas un segundo, pero sentí una sacudida que me recorrió todo el cuerpo. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado y un rubor le subió por el cuello. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aire se cargó de una electricidad que nos mantuvo en extremos opuestos de la habitación el resto del día. Fue Lía, como siempre, quien rompió la tensión con una inocencia brutal. Estábamos cenando el guiso insípido que habíamos podido preparar, cuando levantó la vista de su plato y me preguntó directamente, ¿tú también tienes hijos? La cuchara se me detuvo a medio camino de la boca. Elara la reprendió en voz baja, pero la pregunta ya estaba en el aire, flotando como humo. Miré a la niña, a sus ojos curiosos que no entendían el daño que podían hacer, y no pude mentirle. Tuve uno, dije, con la voz ronca, pero no se quedó. La respuesta fue tan corta y tan llena de dolor que un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Vi a Elara bajar la mirada y supe que había entendido que mi herida era mucho más profunda de lo que imaginaba. La visita llegó una semana después. Era Martha Gable, la esposa del predicador, una mujer cuya piedad era tan afilada como un cuchillo. Llegó con la excusa de traernos un pastel, pero sus ojos lo registraban todo, juzgando el desorden de mi vida y la presencia de Elara en ella. Se sentó a la mesa y entre sorbos de café empezó a lanzar sus dardos envenenados. Habló de la importancia de la moral, del buen nombre y de cómo el señor Thorne, el exmarido de Elara, estaba desconsolado por la situación. Un hombre no puede vivir con tal mancha en su honor, dijo, mirando a Elara directamente. Y la ley, por supuesto, protege el bienestar de los niños por encima de todo. La amenaza era clara, envuelta en un falso velo de preocupación cristiana. Cuando por fin se fue, la cabaña pareció quedarse sin aire. Elara estaba pálida como un fantasma. Se quedó de pie en medio de la habitación, retorciéndose las manos, y, por primera vez desde que había llegado, la vi completamente rota. «Vendrá a por ellas», susurró, con la voz quebrada. «No le importan, solo quiere limpiar su nombre. Las enviará a un orfanato, a cualquier lugar lejos de aquí, para que todos olviden que existen». No era una suposición, era una certeza. El miedo en sus ojos era tan real, tan visceral, que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya no se trataba de rumores o de miradas de desprecio. La amenaza tenía un nombre y un plan. En ese momento, todo mi mundo se tambaleó. Mi silencio, mi cobardía, mi decisión de ocultar la verdad ya no eran solo una forma de proteger mi propio corazón herido. Se habían convertido en un peligro real para ella y para sus hijas. Al no revelarle que era la hermana de mi esposa,
La había dejado legalmente desprotegida, sin ningún derecho sobre esta tierra, sin ningún vínculo que pudiera defenderla. Era una extraña a la que yo había acogido, y cualquier juez del pueblo le daría la razón a un comerciante respetado antes que a un viudo solitario y a una mujer repudiada. Mi culpa ya no era solo por el pasado, por la muerte de María. Ahora era una culpa activa, presente, que estaba a punto de destruir a las únicas personas que habían traído algo de luz a mi oscuridad. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana, mirando la silueta del álamo bajo la luz de la luna. Durante 5 años, ese árbol había sido un monumento a mi pérdida, un recordatorio constante de mi fracaso. Pero ahora, al mirar hacia él, no solo veía el pasado, veía a Elara, a Lía y a Cora, veía el calor del fuego en la cabaña, oía el eco de sus respiraciones tranquilas mientras dormían, ajenas al peligro que se cernía sobre ellas. Me di cuenta de que mi soledad no había sido una penitencia, sino un refugio egoísta, y ahora el mundo exterior venía a derribar sus muros. Ya no podía esconderme detrás de mi dolor. La elección se volvió terriblemente simple. Podía seguir siendo el fantasma de mi propia vida. Un espectador silencioso mientras le arrebataban a Elara lo único que le quedaba, permitiendo que mi miedo a revivir el dolor del pasado destruyera su futuro. O podía dar un paso al frente. Podía enfrentarme al pueblo, al exmarido, a la ley y, lo que era más difícil, a mis propios fantasmas. Podía reclamar un lugar que no me correspondía y decir una verdad que había guardado durante demasiado tiempo. La decisión no era sobre si podía salvarlas, sino sobre si estaba dispuesto a arriesgar lo poco que me quedaba de mí mismo para intentarlo. De pie, en la oscuridad de la cabaña, el peso de esos 5 años de silencio pareció caer sobre mí de golpe. Pero ya no era un peso que me hundía, sino uno que me anclaba, que me daba una solidez que había perdido. Miré a las 2 niñas durmiendo acurrucadas juntas y a su madre, que incluso en sueños parecía estar de guardia. No eran mi problema, me había dicho a mí mismo aquel primer día, pero ahora lo eran. Eran mi responsabilidad, y por primera vez desde la muerte de María, sentí que tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir al día siguiente. Tenía que protegerlas, y para hacerlo, tendría que destruir el santuario de silencio que había construido y enfrentarme a la verdad, costara lo que costara. La tormenta de nieve había terminado, pero la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La mañana en que todo cambió, el sol de primavera parecía una promesa. El aire olía a tierra húmeda y a pino, y por primera vez en mucho tiempo, el rancho no se sentía como una tumba, sino como un lugar donde la vida, tímidamente, intentaba volver a brotar. Estaba reparando un poste de la cerca, con el sonido rítmico del martillo como única compañía, cuando los vi. 2 jinetes recortándose en el horizonte, avanzando con una determinación que no presagiaba nada bueno. Mi corazón, un músculo que creía atrofiado, dio un vuelco sordo y pesado. Reconocí al instante la figura altiva del comerciante Thorne y a su lado la estrella de latón del sheriff brillando bajo el sol. No venían a tomar café, venían a arrancar de raíz la frágil paz que habíamos construido. Dejé caer el martillo y caminé hacia la cabaña, con pasos lentos y deliberados. Cada metro que recorría era un metro más cerca de una confrontación que había evitado durante 5 años. Elara debió de oírlos también, porque cuando llegué al porche, ya estaba allí, de pie en el umbral, con Lía y Cora, escondidas detrás de sus faldas. Su rostro había perdido todo el color, pero sus ojos ardían con una fiereza protectora que me recordó a una loba acorralada. No había miedo en su postura, solo una resolución inquebrantable. Era una madre dispuesta a morir por sus cachorros, y en ese instante
Supe que yo no podía ser menos que eso. La vergüenza de mi silencio y mi cobardía me quemó por dentro, avivando una brasa que creía extinta desde hacía mucho tiempo. Los dos hombres desmontaron sin mediar palabra. Thorn, con su traje de ciudad manchado por el polvo del camino, me ignoró por completo y clavó su mirada en el ara. Su voz, cuando habló, era un veneno envuelto en falsa piedad. El ara. He venido a salvar a mis hijas de esta situación inmoral. El pueblo entero murmura. No puedo permitir que mi sangre crezca en un lugar como este, bajo el techo de un hombre que no es nada tuyo. Cada palabra era un latigazo, calculado para humillarla, para despojarla de la poca dignidad que le quedaba. El sheriff, un hombre mayor llamado Miller, se removió incómodo, con la vista fija en la punta de sus botas. Era un hombre de ley, pero también un hombre que conocía la diferencia entre la justicia y la crueldad. El sheriff Miller levantó la vista y se dirigió a mí, con un tono que pretendía ser oficial, pero que no lograba ocultar su desgana. Silas, la ley está del lado del señor Thorn, son sus hijas. Él tiene derecho a velar por su bienestar, y la comunidad considera que esta convivencia no es apropiada. No era una amenaza, sino una constatación de los hechos. En Redemption Creek, la reputación de un comerciante próspero pesaba más que la verdad de una mujer repudiada. Yo era un viudo solitario, un hombre que vivía al margen, y mi palabra valía poco frente al poder del dinero y la influencia. Vi la trampa cerrarse sobre nosotros, una red tejida con los hilos del juicio social y la hipocresía. El ara no respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Apretó con más fuerza las manos de sus hijas y sostuvo la mirada de su exmarido con un desprecio tan puro y tan frío que incluso Thorn pareció vacilar por un instante. Era la dignidad de los que no tienen nada que perder, la fuerza de quien ha tocado fondo y ha decidido no hundirse más. Vi en sus ojos el reflejo de la misma resistencia que había admirado en su hermana, y esa visión me golpeó con la fuerza de un rayo. El pasado y el presente chocaron dentro de mí, y el muro de silencio que había construido con tanto esmero empezó a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. En ese momento todo se detuvo. El viento, el canto de los pájaros, el latido de mi propio corazón. Vi la cara de Lía, sus ojos llenos de un miedo que ningún niño debería conocer. Vi la desesperación contenida en el rostro de el ara, y me vi a mí mismo, 5 años atrás, de pie bajo el álamo, prometiéndole a la tierra helada que nunca olvidaría a María, que honraría su memoria. ¿Y qué había hecho? Me había escondido. Había permitido que el dolor me convirtiera en un fantasma. Había guardado un secreto que podría haberlas protegido, todo por mi propio y egoísta miedo a reabrir la herida. Proteger la memoria de María no significaba encerrarse en el pasado, sino proteger a la única familia que le quedaba en el mundo. Fue una decisión que no se tomó con la cabeza, sino con las entrañas. Di un paso al frente, interponiéndome entre Thorn y la puerta de la cabaña. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible, pero cambió el equilibrio de poder en ese patio empolvoriento. Ya no era un espectador en mi propia tierra. Thorn me miró con desdén, como si fuera un obstáculo insignificante. «Apártate, Silas. Esto no es asunto tuyo». Pero sus palabras ya no tenían peso. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad fría y cortante. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y lo que me costaría. Y por primera vez en 5 años estaba dispuesto a pagar el precio. Mi voz, cuando salió, sonó extraña a mis propios oídos. Era más grave, más firme de lo que la recordaba. No la levanté, no había necesidad. La verdad no necesita gritar. Se equivoca, señor Thorn, dije, mirando directamente al sheriff Miller.
Este asunto es mío, más mío de lo que usted pueda imaginar. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire tenso. El sheriff frunció el ceño, confundido. Thorne soltó una risa burlona, pero había un matiz de nerviosismo en ella. Empezaba a darse cuenta de que había subestimado al hombre silencioso que tenía delante. ¿Y qué asunto es ese, Silas?, preguntó el sheriff con un interés genuino en su voz. Explícate. Thorne intervino impaciente. No tiene nada que explicar. Es un ranchero solitario que ha perdido el juicio por una mujer. Llevémonos a las niñas, sheriff, y acabemos con esta farsa. Pero yo no aparté la vista de Miller. Ignoré al comerciante como si no existiera. Mi pelea no era con él. Era con el silencio que me había consumido durante demasiado tiempo. Respiré hondo, el aire fresco de la montaña llenando mis pulmones, y me preparé para desenterrar la verdad más dolorosa y poderosa que poseía. Fue entonces cuando lo dije. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió a mí mismo. Esta mujer, dije, señalando a Elara con un leve gesto de la cabeza, no es una extraña a la que he acogido por lástima. Esta mujer es la hermana de mi difunta esposa, María. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. El sheriff Miller abrió, los ojos como platos, su mandíbula cayendo ligeramente. Thorne se quedó helado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. El viento sopló suavemente, levantando una pequeña nube de polvo que bailó entre nosotros como un fantasma. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Cuando María murió, esta tierra pasó a ser mía, pero ella no tenía más familia que su hermana pequeña, a la que apenas recordaba, pero de la que nunca dejó de hablar. Según la ley de la sangre y del honor, que es más antigua que cualquier papel firmado en un juzgado, lo que era de mi esposa le pertenece a su familia. Elara no está aquí de caridad, está en su casa. Conecté la verdad con lo único que esos hombres entendían y respetaban: la tierra, la propiedad, el linaje. No era una súplica emocional, era una declaración de hechos. Thorne farfulló, buscando una respuesta, pero no la encontró. ¿Qué estupidez es esa? Es una mentira. Pero su voz carecía de convicción. Podía ver el cálculo en sus ojos, la comprensión de que su poder se había evaporado. Había venido a reclamar a sus hijas de una mujer inmoral que vivía con un extraño. Pero ahora la historia era otra. Estaba tratando de arrebatarle los hijos a una viuda que vivía bajo la protección de su cuñado, en la tierra que legítimamente le correspondía a su familia. La narrativa había cambiado por completo, y él había perdido. El sheriff Miller se aclaró la garganta, y su mirada hacia mí ya no era de lástima, sino de un respeto a regañadientes. Se ajustó el sombrero y se volvió hacia Thorne. Señor Thorne, me parece que la situación es más compleja de lo que usted me había explicado. Silas tiene razón. Este es un asunto de familia, y la ley no se mete en los asuntos de familia cuando se resuelven en su propia tierra. Nos vamos. No era una sugerencia, era una orden. La estrella de latón en su pecho ya no representaba la amenaza del pueblo, sino el escudo que nos protegía de él. La derrota desinfló a Thorne como un odre vacío. Su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto al hombre pequeño y amargado que era en realidad. Lanzó una última mirada cargada de odio a Elara, luego a mí, y finalmente a sus hijas, que lo miraban con una mezcla de miedo y extrañeza, como si vieran a un completo desconocido. Sin decir una palabra más, montó en su caballo con torpeza y se marchó, seguido por el sheriff. Los vimos alejarse, dos figuras disminuyendo en la inmensidad del paisaje, hasta que no fueron más que 2 puntos en el horizonte. El polvo que levantaron tardó mucho en asentarse. Nos quedamos allí, en el silencio que habían dejado tras de sí. El sol seguía brillando, los pájaros habían vuelto a cantar,
pero todo era diferente. El aire vibraba con el eco de la verdad recién liberada. Me volví lentamente para mirar a Elara. Estaba pálida, sus ojos muy abiertos, fijos en mí. No había solo gratitud en su mirada, había conmoción, confusión y el dolor de un pasado que de repente se había vuelto presente. Había un abismo de preguntas sin formular entre nosotros, un nuevo paisaje emocional que tendríamos que aprender a navegar juntos. Lía se soltó de la falda de su madre y dio un paso tímido hacia mí. Se detuvo a mi lado y sin decir nada, su pequeña mano buscó la mía, la apretó con una fuerza sorprendente. En ese simple gesto sentí el peso de la decisión que había tomado. No solo había salvado a 3 personas de un destino cruel, había reclamado mi propia vida, mi propio pasado. Había aceptado que el amor y el dolor no son enemigos, sino 2 caras de la misma moneda. Y al hacerlo, había abierto la puerta a la posibilidad de un futuro que, por primera vez en 5 largos años, no tenía por qué estar habitado únicamente por fantasmas. El polvo tardó en asentarse, mucho después de que los jinetes desaparecieran. Nos quedamos los 4 en el patio, suspendidos en un silencio que era más pesado que cualquier grito. Me volví hacia Elara, y lo que vi en su rostro no era alivio, ni siquiera gratitud. Era el vértigo de quien acaba de cruzar un abismo sin saber cómo. Sus ojos, tan parecidos a los de su hermana, eran un mapa de preguntas dolorosas. Mi revelación no había sido un regalo, sino una carga. La había anclado a mi tierra, a mi pasado, a una historia que no era suya, pero que ahora la definía. Había levantado un escudo para protegerla, pero ese mismo escudo era ahora un muro entre nosotros, construido con la verdad que le había ocultado. Lía seguía aferrada a mi mano. Su pequeño gesto de confianza era el único puente que quedaba en pie sobre las ruinas de nuestro precario entendimiento. En ese instante supe que la batalla contra Thorn había sido la parte fácil. La verdadera prueba comenzaba ahora. Aprender a vivir con los fantasmas que yo mismo había invocado. No hubo palabras. No hacían falta. Solté la mano de Lía con suavidad y empecé a caminar hacia la colina, hacia el álamo solitario cuya silueta había sido mi juez silencioso durante 5 años. No miré atrás para ver si me seguían. Simplemente supe que lo harían. El crujido de mis botas sobre la tierra seca era el único sonido, un ritmo lento y deliberado que marcaba el final de un exilio. Sentí sus pasos detrás de mí, los de Elara vacilantes, los de las niñas más ligeros. Era la primera vez que me acercaba voluntariamente a ese lugar desde el día en que cavé la tumba. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor a salvia y a tierra caliente. No era una marcha fúnebre, sino una peregrinación. Estaba llevando a la única familia que le quedaba a María a conocer su lugar de descanso, no para compartir mi dolor, sino para empezar a deshacerlo. Ya no caminaba hacia una tumba, sino hacia el cimiento de un nuevo comienzo, por frágil que fuera. Al llegar a la cima, nos detuvimos frente al pequeño montículo de tierra, marcado por una sencilla cruz de madera que el tiempo había agrisado. El mundo parecía extenderse bajo nuestros pies, nuestro pequeño rancho un remanso de paz en 1900. La inmensidad de Montana. Me arrodillé lentamente, el dolor en mis rodillas, un eco del dolor en mi alma. Con la mano desnuda, arranqué una mala hierba que había crecido cerca de la base de la cruz. Luego, busqué a mi alrededor hasta encontrar una piedra de campo, plana y sólida. La coloqué con cuidado en la base del montículo, reforzando la tierra que el viento y la lluvia habían empezado a erosionar. Era un gesto pequeño, práctico, un acto de cuidado más que de luto. Cogí otra piedra y, sin levantar la vista, se la ofrecí a Elara. Ella dudó un instante, luego la tomó de mi mano.
Sus dedos rozaron los míos, un contacto breve y cargado de un significado que ninguno de los dos podría haber puesto en palabras. Se arrodilló a mi lado y colocó su piedra junto a la mía. No nos miramos, pero lo supimos. Estábamos reconstruyendo algo juntos. El regreso a la cabaña fue diferente. El aire dentro ya no estaba cargado de tensión ni de secretos, sino de una calma solemne. Esa noche, mientras las niñas dormían, el ara remendaba una de las camisas de Lía a la luz de la lámpara de aceite. Yo, sentado al otro lado de la mesa, afilaba la hoja de un cuchillo de caza. No hablamos de María, no hablamos del futuro, no hablamos de nosotros. Las palabras no eran necesarias. El silencio que nos envolvía ya no era un vacío, sino un espacio compartido. Un terreno neutral donde dos almas heridas podían coexistir sin exigirse nada. Entendí que nuestro vínculo no se forjaría en declaraciones apasionadas, ni en promesas que no podíamos cumplir. Se construiría día a día, en la rutina compartida, en el respeto mutuo por las cicatrices del otro. No éramos amantes, ni siquiera amigos todavía. Éramos familia. Una definición extraña y remendada de la palabra, forjada en la necesidad y sellada con una verdad dolorosa. Y por primera vez, eso me pareció suficiente. Nunca volvimos a hablar de aquel día, pero sus efectos se quedaron con nosotros, como el lecho de un río que ha cambiado de curso tras una inundación. El ara y las niñas se quedaron. Lía aprendió a cabalgar en uno de mis caballos más dóciles, y Cora llenó la cabaña con una risa que poco a poco ahuyentó a los fantasmas. No encontré en el ara el amor que perdí con María. Encontré algo distinto, algo más sereno y quizás más fuerte, una compañera. La vida en el rancho siguió siendo dura, el invierno seguía siendo implacable y el pueblo de Redemption Creek nunca nos aceptó del todo. Pero ya no importaba. Habíamos construido nuestro propio mundo en aquel rincón olvidado de Montana, un hogar cimentado no sobre la felicidad, sino sobre la dignidad. Al elegir la verdad en lugar del silencio, no recuperé lo que había perdido, pero honré su memoria de la única manera que importaba, protegiendo la vida que ella había dejado atrás. Y en esa tierra, donde a veces el viento no nombra hijos, aprendimos que un hogar no es el lugar donde se entierra a los muertos, sino donde se aprende a vivir por los que quedan.